En mi vida han habido varios puntos, de hecho bastantes puntos, en los que he sentido una sensación que sinceramente no le deseo a nadie. Es amarga, frustrante, deprimente y demás tipo de connotaciones negativas, ¿no? Hablo de perder tantas horas, cantidades ingentes de tiempo que te llevan a simplemente una apatía, un vacío emocional, una frustración y un cansancio tan grande que lo único que quieres hacer es irte a dormir para olvidar lo que ha sucedido. Porque es tan grave, te sientes tan mal de haber desperdiciado tu tiempo, que al final es lo más importante en tu vida. Porque sin tiempo no puedes dedicarle esfuerzos, amor, entusiasmo a nada. Literalmente a nada. O sea, el tiempo es tan importante que sin él no puedes hacer nada importante. Así de sencillo. Entonces, esto nos lleva a querer solventar este problema como sea. Y que, pues probablemente, seamos realistas, también te pasará lo mismo que a mí. Y habrás acabado en esas situaciones en las que has perdido tanto tiempo que prefieres olvidarlo. Prefieres pasar página y hacer como si no hubiese pasado. Porque el peso emocional es demasiado fuerte. No puedes aguantar esa cantidad de tiempo perdido. Contra más vueltas le des, peor. Por suerte, yo este problema tal vez no lo he solventado del todo. Obviamente es muy complicado que cada minuto de tu vida sea utilizado de forma adecuada, pero el tema de cantidades ingentes de tiempo no me pasa normalmente. Y si me pasa algo que podríamos considerar perder el tiempo, normalmente suele haber sido por un propósito racional, no suele haber sido por algo que yo no quería hacer y ya he acabado haciendo, sino que tiende a ser por algo que realmente pues quiero hacer pero que me ha salido mal y por ende pues yo simplemente no lo considero como perder el tiempo, porque es parte de un proceso hacia conseguir esto que yo quería conseguir, ¿no? Es decir, que si yo me pongo a trabajar en un proyecto y sale mal, pues para mí no es perder el tiempo. Trabajar en estos temas mentales es también muy importante para poder mantenerte frío y no básicamente caer en juegos emocionales y en todo este tipo de temas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Primero tenemos que analizar por qué. ¿Cómo acabas perdiendo el tiempo? ¿Vale? Al final, aprovechar el tiempo es totalmente relativo a lo que tú racionalmente consideres que es aprovechar el tiempo bien, ¿no? Así que podríamos tratar de definir lo que es aprovechar el tiempo, lo que debería ser para ti aprovechar el tiempo, pero voy a suponer que pues tú tienes una buena definición de lo que es aprovechar el tiempo, que te da pues básicamente plenitud, autorrealización y todo este tipo de cosas, y que básicamente lo quieres usar para conseguir tus objetivos, plenitud, no sé qué, autorrealización, todo ese tema, ¿no? Básicamente cosas que te van a beneficiar, ¿no? En el largo plazo y en tu vida. Entonces, si partimos de esa base de que eso es aprovechar el tiempo a nivel racional, pues si tú tienes eso como definición, como, vale, esto es aprovechar el tiempo, pues ¿por qué no harías lo que realmente quieres hacer, lo que consideras que es aprovechar el tiempo, ¿no? De hecho, probablemente, si yo ni siquiera me pusiese en definiciones de qué es aprovechar el tiempo o qué no es aprovechar el tiempo, y te dijese simplemente te dijese, ¿desperdicias tu tiempo? ¿Pierdes tu tiempo?
y yo no te definiese qué es perder el tiempo o qué no es perder el tiempo, ¿vale? Para no entrar en discusiones de eso, que es otro debate, sino simplemente te lo dejas a ti. Probablemente me dirías, pierdo el tiempo, y pierdo mucho tiempo. Es decir, que no es que consideremos que perder el tiempo son cosas distintas y pues por ende yo digo que tú pierdes el tiempo, pero tú dices que no. Sino que lo que tú consideras perder el tiempo, y lo que consideras aprovechar el tiempo, lo que consideras racionalmente, no es lo que luego ejecutas en la realidad. ¿Y por qué pasa esto, no? Porque esta disonancia cognitiva entre nuestras formas de actuar y lo que pensamos racionalmente. Pues esto pasa por una razón simple, que no somos tan racionales como nos creemos. O sea, pensamos que somos muy guays y que tal, que somos los humanos y que estamos por encima de los animales, y realmente pues tampoco podemos ir tan de flipados, porque en la realidad somos mucho más emocionales de lo que creemos. ¿Con emocionales a qué me refiero? Emocionales me refiero básicamente pues a actuar. Por ejemplo, actuar en base a una emoción que yo estoy sintiendo ahora mismo, que me está incitando a actuar de cierta forma, y que yo siga esa provocación emocional, y ejecute esa provocación emocional en vez de lo que pues debería ejecutar racionalmente, ¿no? Esto, ¿cuándo se suele dar? Por ejemplo, si yo quiero hacer alguna tarea, algún tipo de trabajo racionalmente porque considero que es muy importante, ya sea en sí o por lo que va a desembocar en el futuro, es decir, pues como trabajar en tus objetivos o trabajar en algo que es importante ya de por sí sin atender a objetivos o a resultados en el largo plazo, pues si yo eso no lo hago porque, por ejemplo, me siento cansado, ahora mismo yo estoy sintiendo una emoción, estoy sintiéndome cansado, como de bajón, tal, me da pereza, y de pronto, ¡pum!, siento muchas ganas de, pues, hacer un poquito de gratificación instantánea, ¿no? De irme a comer unos chetos, tal, con los amigos, bla, 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 no sé qué, no sé cuántos. Yo racionalmente no quiero hacer eso. Quiero hacer lo que racionalmente quiero hacer. Pero si la emoción que siento en el presente es más fuerte y tiene más poder sobre mí que lo que yo racionalmente quiero hacer, pues adivina qué, vas a hacer lo que emocionalmente tienes ganas de hacer, sientes que querrías hacer. Aunque no sea lo que debes hacer, aunque no sea lo que racionalmente quieres hacer. Y fíjate cómo son las emociones, que al final no tienen un propósito a nivel de largo plazo. No son racionales, no entienden la realidad. Pueden hacerte actuar de cierta forma en la que se autocondenen a sí mismas. Y fíjate, tú a veces vas a tener que actuar racionalmente, perjudicando tus emociones en el largo plazo, para garantizar emociones positivas reales en el largo plazo. Es decir, que yo puedo querer trabajar en un proyecto para, por ejemplo, un proyecto para mejorar mi salud mental, ¿vale? Un proyecto personal, ¿no? Para mejorar mi salud mental. Y yo trabajo en él con, pues no con muchas ganas, pero es necesario. Claro, si a mí me desmotiva por X o por Y, y no tengo ganas, me da pereza, justamente a lo mejor porque tengo mala salud mental. Y realmente
pues al final acabo actuando de forma emocional, siguiendo mis emociones en el corto plazo. Mis propias emociones se están autocondenando porque al final son una forma de actuar instintiva. Y yo podría actuar racionalmente, y esta actuación racional estaría perjudicando mis emociones en el corto plazo, tal vez. No por mucho tiempo realmente, estaría más bien perjudicando una parte de mis emociones, porque como que otra parte más dependiente a lo racional, una parte emocional que depende más de lo racional, no sé si me entendéis, pues estaría contenta de que estoy consiguiéndolo. Y cuando terminase, pues ya la parte emocional que estaba siendo perjudicada por el cansancio, o porque es complicado, porque es difícil, porque me da pereza, porque no estoy haciendo lo otro, pues desaparecería, y entonces ya solo quedarían emociones positivas. Y esto estamos hablando de un corto plazo, no exactamente un plazo instantáneo, pero estamos hablando de un corto plazo, estamos hablando de aquí a 2 horas, tal vez, que termines esa tarea. Y luego encima, el cumplimiento de esa tarea, tal vez en el largo plazo, tal vez en el medio plazo, acabe desembocando en una plenitud emocional, una felicidad real, un orgullo por ti mismo. Y entonces, al final, es como que has hecho un sacrificio emocional y tú racionalmente has conseguido optimizar tus oportunidades y tus circunstancias para conseguir el máximo potencial emocional. O sea, es muy curioso. Actuar emocionalmente puede destruir tu plenitud emocional. Y actuar racionalmente puede perjudicar tal vez tus emociones en el corto plazo. Y en el largo plazo puede darte la mayor plenitud, autorrealización y felicidad y todo lo que tú quieras a nivel emocional. Es decir, que parece que no, parece que como que lo racional y lo emocional están enfrentados, pero al final es un tema de matices, es un tema de conectarlos y entender la realidad. Una vez soltada esta chapa, pasamos a realmente, bueno, sí, muy bien. ¿Esto cómo se aplica en aprovechar el tiempo? Vale. A la hora de aprovechar el tiempo, tenemos que entender esta disidencia, estas diferencias que pueden haber, sobre todo en el corto plazo, entre lo emocional y lo racional, ¿no? Sobre todo hoy en día hay muchos trucos y tal, ya te he hablado y te he comentado en otros vídeos cómo muchas empresas hacen truquillos para jugar con tu lado emocional, que como no entiende mucho la realidad, pues acaba palmando, acaba cayendo en las trampas, ¿no? Básicamente estimulándolo, jugando con mecanismos biológicos y demás, y al final, pues ya sea por estas manipulaciones o por otras razones, simplemente pues que es un lado emocional y a veces actúa irracionalmente y hay que controlarlo. Y si tienes mala salud mental, eres indisciplinado, tienes una mentalidad de mierda y demás cosas del estilo, pues al final acabas pues cediendo, ¿no? Te acaba costando mucho controlarte. Entonces, esta es la razón principal de la procrastinación, ¿vale? Que es como la gente pierde más tiempo, y básicamente para esto pues tienes que ponerte a trabajar en todo esto, todo el tema de la disciplina, mejorar tus hábitos, eliminar los malos hábitos que te tiran para atrás y además contribuyen a esa indisciplina, a esa hiperestimulación y esa hipertrofia de esa forma de actuar emocional, ¿no? Que es justo lo que no quieres, actuar emocionalmente. No quieres suprimir tus emociones, porque al final, tanto racional como emocionalmente, al final todo esto va de emociones. Yo puedo ponerme a trabajar pensando, uy, sí, yo quiero dinero, pero el dinero al final lo quiero por unas razones emocionales. Vale. El problema es actuar emocionalmente. Ese es el problema. Actuar emocionalmente, sobre todo cuando, pues, obviamente,
esta forma de actuar está perjudicando lo que yo racionalmente querría hacer, ¿no? Si lo emocional y lo racional son exactamente lo mismo, pues tampoco pasa nada. Y esto es lo que probablemente pasaría en un contexto primitivo en el que no teníamos que montarnos estos líos para entender las cosas y actuar bien. En un contexto primitivo, probablemente lo emocional y lo racional estaban totalmente alineados y simplemente eran herramientas de supervivencia que básicamente podías usar y estaban en sinergia. No había ningún problema, ¿no? No había una disidencia de uy, no, tal, porque no había tampoco... ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Quedarte sentado en el bosque en vez de cazar cuando te estás muriendo de hambre? O sea, es que simplemente no puede haber una diferencia, ¿sabes? Es muy complicado. Sí, a lo mejor en algunos casos, sobre todo tal vez si hablamos de procrastinar, intentando delegar a otro la tarea de cazar en vez de ayudarle, cosas así como mucho en el peor de los casos, pero además probablemente tendrías ganas de ayudar porque si no te pueden echar de la tribu por retrasado. Entonces, ¿me entendéis, no? No quiero liarme con todo el tema primitivo, pero básicamente es eso. Este sería un tema a mejorar, ¿vale? Todo el tema de control emocional. Sobre todo, no actuar emocionalmente. No es suprimir emociones, sino es no actuar emocionalmente. Que básicamente se consigue sobre todo dándole más fuerza al lado racional. Dándole más fuerza al lado racional. ¿Vale? Esto se consigue profundizando, ¿vale? Contra más profundices en, por ejemplo, las razones por las que actuar de cierta forma, pues más concienciado estarás de actuar de esa forma. Y contra más concienciado estés de no actuar de la otra forma, pues más probable es que, primero, incluso si actúas de esa forma, piensa que todas las connotaciones negativas que has creado racionalmente en base a eso harán que te sientas tan mal cuando lo hagas que sí, tal vez en el corto plazo vaya a ser muy frustrante. Deberás crear una mentalidad para poder paliar con los fallos y, bueno, tirar para adelante, ¿no? Que sea frustrante y puedes usar esa frustración para comprometerte más aún con cambiar. Que lo puedas usar como motivante, pero que tampoco te hundas y te tortures y quieras hacerlo todo perfecto. Tiene más mérito fallar y fallar y fallar y fallar y aún así continuar que simplemente haber tenido un camino liso sin ningún tipo de turbulencia, ¿vale?